Estamos de regreso, pauta semanal, como todos los viernes, transmitimos de 15 a 16 horas por Radio Polar y repetimos el programa el día sábado y el día domingo en el mismo horario. También nos pueden visitar por Facebook Live. Bueno, el tema de la Araucanía va a dar para largo, y yo creo que el otro viernes lo vamos a tener que volver a tocar, entonces para no ir atrasando más y continuar con la agenda de trabajo. Además la noticia está en desarrollo. Y la noticia está en desarrollo, hoy día es todo especulativo, ¿cierto? Y claro, lo más sabroso va a venir la próxima semana cuando sabemos finalmente qué pasó, si hay o no hay acusación constitucional y se revele un poco más de lo que Mario reclamaba de los videos, ¿cierto? De Carabineros. Bueno, pasemos entonces a la otra pauta que teníamos agendada y que tiene que ver con este conflicto entre la Intendencia, ¿cierto? Y los consejeros regionales, que es parte de los dos órganos que forman al final el gobierno regional, donde vimos esta semana que los consejeros no quisieron o se negaron, digamos, rechazaron la votación de varios proyectos emblemáticos bueno, eso trajo finalmente una serie de repercusiones. Hay varios CEREMIS que salieron hablando después, ¿cierto?, reclamando que los proyectos no estaban, que es perjudicial para la región, pero también vimos consejeros afirmando o defendiendo la postura de que es el instrumento político que ellos tienen, digamos, el poder rechazar esta votación. Pero hay que señalar igual que esto no fue un voto unánime, porque de los 14 consejeros regionales, solamente 10 votaron en contra. Bueno, una mayoría, ¿cierto? Pero hay 4 que más bien estaban por seguir votando los proyectos y apoyando o poniéndose del lado más bien de la postura de la intendenta. Así es. Pero yo lo plantearía de otra manera. Primero, aquí esta señal del CORE es una señal desde el punto de vista político, ideológico, transversal. Aun cuando no fueron la mayoría absoluta, total, unánime, claro, hubo, y eso es importante distinguir, que aquí no es una típica pelea entre oposición y el Poder Ejecutivo. De hecho, hay consejeros que son del gobierno que se sumaron a la postura en contra de la intendenta. Efectivamente. Que fue Alejandro Cusano. No, y Garrido de Puerto Williams. Garrido, ya. Entonces, eso es como lo primero. Y yo diría que esta mala relación le hace mal a la región, le hace mal a todos. Y la pregunta es, entonces, si los dos principales poderes en la región que tienen que ver con las políticas públicas, con la inversión, siguen en esta lógica, ¿quién se hace responsable de esto? Oye, tenemos en línea a el presidente del Consejo Regional, don Tolentino Soto, que gentilmente nos atendió, ¿cierto? Quiero que se pongan por favor los audífonos, a ver si es que podemos... Sí, para poder, digamos, interactuar con nuestro presidente del Consejo Regional, para que igual hacerle un par de preguntas respecto de cómo nace esta decisión y finalmente, porque después tuvieron reuniones. Don Tolentino, ¿me escucha? Sí, perfecto. Sí. Bueno, primero, gusto en saludarlo y muy agradecido que nos reciba en este llamado telefónico en la tarde. Oiga, don Tolentino, una pregunta. Ustedes el día lunes finalmente votaron una serie de proyectos en contra de lo que había bajado la intendente, ¿cierto?, a la sesión del CORE, pero ustedes previamente se habían reunido como Consejo Regional, habían discutido, y yo entiendo que también estuvo una manifestación de molestia. Igual le cedo el micrófono para que usted pueda explicar también la postura de por qué el cuerpo colegiado llegó a esta determinación y hasta cuándo la va a mantener. Bueno, saludar a todos los panelistas allí, ¿cierto? La verdad las cosas es que este es un tema que venía comprimido desde hace bastante tiempo al interior del Consejo Regional. Primero porque yo creo que no se respeta un poco el rol que debe cumplir un organismo colegiado como lo es un Consejo Regional, donde está la representatividad de la comunidad. No olviden de que este Consejo fue electo por la comunidad. Correcto. En consecuencia se ha construido un hábito que es bajar proyectos de parte del Ejecutivo y, similar al gatito chino, levantar la mano para aprobarlo y no hay ninguna acción más. ¿Ninguno de estos proyectos había sido conversado? No corresponde. Lo que corresponde es que también seamos artífices y actores fundamentales de la construcción del mapa político de la inversión pública que se hace en la región. Eso es lo primero que hay que reconocer. Porque no es posible, ¿cierto?, que de repente nos estén bajando proyectos y la verdad es que, bueno, nos colocan entre la espada y la pared y nos dicen: fíjese que si ustedes no aprueban este proyecto, se van a tener al sector salud o van a tener a la comunidad de otro lado en college. Entonces, ¿qué sentido tiene tener un organismo de representatividad popular como lo es un Consejo Regional electo por la comunidad si no va a tener potestad sobre una decisión tan importante como es ver cómo vamos a construir la inversión pública en la región, qué obras se van a hacer?
O sea, no podemos ser actores ausentes de eso. Y este comprimido que tenía, cierto, el Consejo Regional se ha manifestado ahora. Entonces, lo que hemos dicho nosotros, sentémonos a conversar, veamos, cierto, cuál es el acento que se le va a poner, cierto, a la inversión pública, si esto va a estar dirigida al tema de infraestructura, si vamos a construir, no sé, el tema vivienda, cuál va a ser la nueva política de vivienda, en materia de infraestructura vial, qué es lo que se pretende en la región, cómo vamos a andar en conectividad. No puede ser que en la construcción de un plan de inversión pública esté ausente un actor tan importante como lo es el Consejo Regional. Eso es lo que produjo la molestia. Tolentino, quiero aclarar de inmediato, ¿cierto?, antes de continuar con la conversación, porque se le ha querido poner 50 apellidos a esto. Tolentino, no es una situación político-partidista que tienda a tratar de frenar un poco el normal funcionamiento del actual gobierno. Esto no es así, porque además la nomenclatura de los consejeros que políticamente que están participando en esto es muy diversa. Hay gente de derecha, izquierda, de centro, en fin. Tolentino, no es un político. le va a hacer una pregunta Juan Francisco Miranda, Mario Esquivel después y Yanira Lara al terminal. Vamos a partir con Juan Francisco Miranda. Tolentino, buenas tardes. Primero yo diría que es bueno lo que usted señala, decir que esta posición del consejero regional en ningún caso es en contra de los proyectos en sí, porque ahí lo que no se busca, lo que se quiere evitar es afectar a quienes se ven beneficiados con este proyecto. Pero pareciera ser que este tipo de conducta es muy similar a la que ocurre en el municipio de Punta Arenas, donde durante todo este año la conducta permanente es llevar a aprobación, es como para que los concejales estén contra la espada y la pared. Acá esta señal se interpreta como que en el fondo urge un diálogo político que lamentablemente no se ha visto en este periodo de tiempo, y la consulta es: ¿cuánto más se puede seguir con esta tensión? ¿Cuánto más resiste esta tensión? Bueno, la verdad es que, Juan Francisco, gusto saludarte. Mira, la verdad las cosas es que en este tema al Consejo se le coloca en una situación bastante incómoda, ¿verdad? Porque vamos a graficarlo en un ejemplo. Supongamos que en estos momentos hay unos proyectos que tienen relación con implementación para el tema salud. Cuando la ciudadanía lee esto, dice: oiga, los consejeros están votando contra la salud, ¿ya? Entonces, si estamos entre la espada y la pared frente a ese ejemplo específico, ¿qué tenemos que hacer? ¿Seguir levantando la mano, aprobando, sin ningún análisis, sin ninguna participación? No. Así es. A nosotros no nos parece. No vamos a trabajar bajo ningún tipo de presión respecto a ese aspecto. Porque obviamente que si estamos allí es para hacer un análisis de los temas y posteriormente votar a conciencia respecto a la prioridad y a la urgencia que cada tema tiene. Claro, y eso, yo creo que el origen de esto, Juan Francisco, yo creo sinceramente está en no haber hecho participativo un plan de inversión pública. Quiero remontarlo a muchos años atrás y incluso no a tanto, al anterior gobierno, cuando se hace el plan de zonas extremas o el proyecto región en otro gobierno. Exacto, sí. Es allí donde participa la comunidad. Ella es la que nos dice qué tipo de inversión quiere, hacia dónde vamos a dirigir la inversión pública. Y estos problemas los estamos teniendo porque obviamente presidentes del mismo gobierno, alcaldes del mismo gobierno, han reconocido que ellos no han tenido ningún tipo de participación en la construcción de un plan de inversión. Mario Esquivel le va a hablar don Tolentino ahora. Buenas tardes, don Tolentino. Habla Mario Esquivel. ¿Sabe? Me llamó la atención un tema a la salida de la reunión con la intendenta, que señalan como gran avance que la intendenta reactivará las comisiones permanentes donde interactúan los ministerios con sus convenios de programación. Me preocupa a mí un poco el tema, porque que yo tenga entendido por lo menos que por reglamento interno estaba la comisión, ¿no es cierto?, de fomento, turismo, infraestructura, turismo, medio ambiente, ciencia, salud. Y esas comisiones, mi pregunta es, ¿habían dejado de trabajar? Si es así, ¿desde cuándo que no estaban funcionando? No, efectivamente, hacía mucho tiempo, bastante tiempo, que estas comisiones no funcionaban, ¿cierto? Y eso hay que reconocerlo. Es decir, esto también fue parte del gobierno, del último gobierno anterior y todo este gobierno actual, en que estas comisiones existían teóricamente, pero en la práctica no tenían una funcionalidad. Ahora, mire, hay un dato que no es menor. Cuando usted me plantea este tema, eso da a conocer la urgencia que tiene, por ejemplo, la revisión y trabajo de los convenios de programación, ¿cierto? La gente debe saber
de que hay logros en materia de infraestructura, de funcionamiento de la salud, de la infraestructura hospitalaria misma que existe en la región, que ha sido posible gracias a estos convenios de programación. ¿Por qué? Porque digámoslo con propiedad, y hay gente que ha ocupado cargo de autoridad y me va a entender, ¿cierto?, de que si nosotros trabajáramos con los recursos, con los presupuestos anuales, única y exclusivamente, no avanzaríamos nada. No daría para mantenernos, ¿cierto?, en la situación en que estamos. Los convenios de programación nos permiten avanzar en temas de conectividad, ¿cierto?, colocando recursos desde la región, pero también comprometiendo y apalancando recursos del nivel central. Justamente. Y esa es la única forma en que se pueden abarcar ciertos temas e inversiones que de otra manera es imposible. Entonces, aquí nosotros no estamos descubriendo la pólvora. Yo he dicho, hoy día es un acto, yo creo que de valentía del Consejo Regional decir, hoy paremos un poco este tema. A ver, ¿cómo vamos a funcionar? Las democracias funcionan fundamentalmente haciendo participativa a todos los sectores. Y más aún, un organismo como el Consejo Regional, que es un organismo que fue electo por el pueblo, que tenemos toda la voluntad de trabajar. ¿Sabe usted que lo único que estamos pidiendo nosotros aquí es más trabajo, más participación? Claro. No necesitamos figurar, por favor. Si nos piden que trabajemos anónimamente, lo haremos. Pero, por favor, un organismo como el Consejo Regional que no se ha considerado en la delineación de lo que va a ser la política de inversión pública en una región, me parece bastante absurdo, ¿no? Sí. Don Tolentino, Yanira Lara, igual, también panelista del programa, le va también a hacer un par de consultas igual, Yanira. Tolentino, un gusto saludarte tanto tiempo. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, hola, bueno, gusto saludarte igual. Oye, mira, escuchando la pregunta que hizo Mario, también tenía la misma inquietud, porque creo que incluso la página del GORE mencionan que hay muy pocos participantes en las comisiones, y por lo que tenía entendido también, hay un tema de que se le han quitado ciertas atribuciones que tenían los consejeros regionales en los últimos años. Entonces eso también ha jugado en desmedro del protagonismo que ustedes tienen en la medida que pueden optar también por proyectos o hacer análisis mucho más constructivo, más que una votación. Quizás no es parte de este proceso, sino que viene de un arrastre de años anteriores. A ver, claro, mira, Gina, para ser claro en ese tema, la verdad es que la ley, ¿cierto?, la ley no entrega facultades a los consejos ni a los consejeros regionales para gestionar iniciativas. ¿No? Eso es una cosa, y esa tiene una lectura que podemos dársela, que es legal y que no es ilegal. Pero lo otro es mantener un organismo como el Consejo Regional ausente, ¿cierto?, de la participación de lo que yo he llamado la construcción de la carta de navegación de una región. Claro, son dos temas aparte. Claro, entonces en esa instancia es donde el Consejo pide mayor participación y presencia. Y además, ya, Tolentino, nosotros, perdón, es lo que sí, te quería complementar. Sí. Sí, lo que quería complementar respecto a este tema es que aquí, por favor, no hay un agarrarse la pelota y llevarla para la casa. Nosotros hemos sido demasiado flexibles, incluso en esta reunión que tuvimos con la señora intendenta le hemos planteado ciertas cosas con mucha, diría yo, franqueza y con mucha fuerza también, de que este trabajo ojalá pudiéramos hacerlo, no sé, trabajando una cartera de proyectos, juntándonos en una especie de mesa tripartita en donde estén por ejemplo, los consejos municipales y los alcaldes de las provincias en conjunto con el Ejecutivo, con el Consejo Regional, y tal vez nosotros no vamos a gestionar esto porque no nos corresponde, porque la ley no nos entrega esas facultades, ¿cierto? Pero sí podemos escuchar y orientar en torno a la planificación que tienen los municipios, que son las autoridades locales. Ahora, y en ese pensar entre toda la región, yo creo que va a ser mucho más fructífero, si es eso, no es otra cosa, digamos. Yo encuentro que es súper positivo que puedan mantener una comunicación fluida y la mejor de las comunicaciones, ¿no es cierto?, con lo que es el equipo de la intendenta también, en todo lo relacionado con los proyectos. Y también creo que es importante, de cierta forma, que los consejeros regionales puedan dedicarse un poco más de tiempo en el análisis de los proyectos para poder votar a conciencia, ¿no es cierto? Y más informadamente. Y en forma informada. Eso creo que es un punto que también deben evaluarlo al momento de adquirir mayor información, donde los consejeros pueden estar más tiempo dedicados también al análisis de los proyectos, porque también que no solamente estén en el minuto de votar, sino que puedan tener más información. No, claro, sí, mire, aquí no se trata de suplantar roles, no se trata de eso, porque claramente las divisiones del gobierno
Regional son quienes trabajan técnicamente esta materia. Y el Consejo en muchas oportunidades actuando políticamente, porque a mí no me exigieron ser técnico, ni ingeniero, ni especialista en nada para tener que decidir respecto a esto. Es una decisión política al final. Nosotros tenemos una mirada política sobre este tema. Ahora, el lo Consejo importante... es un organismo político, ¿se fija? Sí. Ahora, lo importante yo creo que sería igual es retomar la causa que, bueno, ustedes fueron electos, ¿no es cierto?, por votación popular, y los proyectos donde ustedes están participando y dan el visto bueno, ¿no es cierto?, aprobación o rechazo, influye directamente con la gente que votó por ustedes. Por lo tanto, yo creo que en los próximos consejos que tengan donde les toque votar es importante que voten y que sean proyectos. Tolentino, yo lo que sitúo en este llamado de atención, porque yo lo veo como un llamado de atención necesario y por cierto legítimo el Consejo Regional hacia el Poder Ejecutivo, que en la región está encabezado por la intendenta, también debe ser transmitido como una señal al Ejecutivo a nivel central. ¿Por qué? Porque aquí lo que ocurrió, en ausencia del diálogo con el Consejo Regional, nos enteramos de un plan Magallanes donde venían los proyectos ya asignados con qué fuente de financiamiento. E históricamente, gracias a los consejos regionales, se ha permitido hacer convenios de programación donde se apalancan más recursos porque es parte estratégico. Entonces, pensar que este plan solo fue o no fue discutido con quienes realmente disponen de los recursos a nivel regional, además de hacer un error, yo creo que afecta a la región. Y claro, afecta, en términos financieros, porque finalmente no hay más recursos que los que pudiesen haberse logrado. Es poco práctico hacerlo así. Exactamente. Oye, Juan Francisco, respecto al tema, nosotros en la conversación que teníamos hipotéticamente decíamos, ¿qué le pasaría a este país? ¿Cierto? Si funcionara el Poder Ejecutivo Central gobernando el país sin Congreso. O sea, ¿por qué? Como con la ley de presupuesto, por ejemplo. Pensar, ¿cómo va a funcionar el Ejecutivo Regional sin un Consejo Regional? Guardando las proporciones, obviamente. Claro, pero es el equivalente con la ley de presupuesto, sí. Tolentino, yo tengo una consulta. Hace algunas semanas atrás o meses se mencionó en alguna oportunidad que no tenían proyectos en la tabla para votar. Sí. ¿Es así? Pasaron casi 6-7 meses en que muy escuálidamente, gracias a que el Consejo Regional tiene una agenda propia, pudimos tener funcionamiento. Pero habían sesiones en que no bajaba ningún proyecto. Yo supe que no hay ninguna sesión donde no tuvieron proyecto. ¿Perdón? A mí me informaron, un cobre me comentó que en todas las sesiones siempre tuvieron proyectos, quizás proyectos menos importantes, ¿no es cierto? O proyectos donde iba a ser construido quizás en 2 o 3 años más, en el proceso de cuando hubo cambio de intendente, porque también estaban validando los proyectos que eran importantes, tenía que haber un ajuste también, por lo tanto, siempre hubo proyectos donde ustedes tuvieron que votar. A ver, yo creo de que el tema no es proyectos más, proyectos menos. Yo creo que ahí nos estaríamos un poco desviando de cuál es el sentido de la posición que está teniendo el Consejo Regional hoy día. No, pero me refiero a la mala información que hubo en los medios de comunicación, porque en varios se mencionó que no tenían proyectos, que no hubo proyectos, y eso no es real. Pasaron varios meses en que las iniciativas que llegaban eran muy pocas, ¿cierto? Pero llegaban. Muy pocas, y en ocasiones no llegaban iniciativas. Y la respuesta era, obviamente, si no hubiera habido esta explicación de parte del Ejecutivo cuando se decía que se estaba en la construcción de un plan. Pero Tolentino, esa fue la razón, por eso no se invertía. Tolentino, pero para ir al grano, ¿hay efectivamente reuniones del Consejo Regional donde no se presentaron proyectos a votación? ¿Que no se haya presentado ningún proyecto a votación? Bueno, yo no le puedo decir sin ninguno, porque la verdad es que la agenda que maneja el Consejo Regional no siempre va a ser basada en la cantidad de proyectos o qué proyecto se presentó. Pero nadie puede conocer que los primeros 6-7 meses, si llegaban, pueden haber llegado 1 o 2, y en ocasiones también no llegaron. Bueno, eso es fácil de bajar de internet, están las tablas. ¿A qué punto, hacia dónde iba tu pregunta? Mi pregunta iba a la mala información de los medios de comunicación, porque en varias oportunidades se mencionó que no había ningún proyecto donde se estaba votando, y lo cual no es real. O sea, lo real es que sí tenían proyectos que quizás no era de la priorización de cada uno de los consejeros, pero sí hubo proyectos. Es que a veces en esa evaluación de proyectos, a veces la moción sea incremento de fondo a proyectos que ya estaba aprobado. Claro, pero proyectos que se construyen un año más. Pero es difícil que te den eso, pero pueden haber sido aumentos de presupuesto. No, se había también unas plazas por ahí, sí, pero lo que yo digo, la mala información en ese minuto, porque sí habían proyectos los cuales tuvieron que votar. Tolentino, y una última consulta, porque ya nos está pillando la hora del programa igual.
Ustedes vuelven a tener consejo el día lunes, ¿cierto? Vuelven a juntarse con la intendenta. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene de esa reunión? Porque ustedes ya han tenido algunos, digamos, algunos supuestos acercamientos con la intendenta para un poco también suavizar las posturas de las dos partes. Bueno, un poco lo que debiera venir ahora, nosotros vamos a funcionar en forma normal el próximo lunes, digamos, ¿cierto? Se entiende que el Ejecutivo ha ingresado los proyectos que fueron rechazados en su oportunidad, esos van a ser sometidos al trabajo de comisión, ¿verdad? El Consejo Regional tiene hasta 30 días desde que ingresa cada iniciativa a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional. Se va a trabajar en comisión y viene la mecánica normal que tiene trabajo de comisión. O sea, podría darse ese día que si un proyecto efectivamente, ¿cierto?, cumple con todos los requisitos y el análisis que hace la comisión dice esto pasa a pleno, se aprueba. Pero puede darse también que diga, bueno, yo me voy a tomar un tiempo más porque necesito, por ejemplo, invitar a la Cámara de Turismo no sé cuánto, o invitar al colegio no sé cuánto. Para ver los detalles. Ese es el trabajo que tiene que hacer la comisión, y esa comisión no va a trabajar con la pistola en el pecho, eso tenga la plena seguridad. ¿Ah? Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y lo vamos a hacer de la mejor forma posible. Qué bueno. Presiones, como por ejemplo que a consecuencia de que el Consejo está demorando la aprobación de tal o cual proyecto, se está viendo sectores de la comunidad perjudicados. La verdad, las cosas que si en 6 o 7 meses no hubo desesperación por aprobar esos proyectos, no creo que en 2 o 3 días se produzca tremenda desesperación. Bueno, Tolentino, le queremos agradecer el contacto, muchas gracias igual por atendernos y por todas estas preguntas, porque además lo tuvimos casi media hora en el teléfono. Así es. Sí. Pero las puertas del canal están abiertas para una próxima entrevista después de ver qué es lo que ha pasado finalmente, seguramente ya en 2 o 3 semanas más, cuando este tema está un poco más resuelto. Muchas gracias, Tolentino, por el contacto. No, muchas gracias a ustedes, muy amable, gracias. Gracias. Don Tolentino Soto, presidente del Consejo Regional, bueno, y él ya lo señaló, ¿cierto? Hay una medida de presión y el Consejo no va a aceptar que le ponga la pistola en el pecho para hacer la votación de los proyectos. Hay que señalar también, ¿cierto?, que como mucho se comenta, claro, el Consejo, además de tener voto, tiene voz, y lo que se reclama acá justamente es la voz. No es que tengan la facultad, porque el Ejecutivo finalmente que tiene la facultad de diseñar y bajar los proyectos, pero ellos, lo que el reclamo finalmente obedece al tema de la voz. Sí. Estamos ya al punto de terminar, así que voy a dejar un minuto a cada uno, o 30 segundos en realidad, para un cierre. Solamente para cerrar ese tema, yo por lo menos yo no estoy de acuerdo con que un órgano colegiado, digamos, vote que no como una forma de presión. Yo creo que si se vota que no es porque el proyecto es malo o simplemente no hay presupuesto para eso. Pero creo que no me gusta eso de, digamos, de usar como moneda de fuerza o de presión, digamos, no votar por proyectos. Como una última instancia, después que ya agotaste el diálogo o que no hubo diálogo. Ya creo que es demasiado. Pero es la herramienta que tienen los regímenes, por supuesto, parlamentarios para negociar. Opinión mía, por lo menos. Sí. Yanira, un cierre más. Sí, bueno, opino algo muy parecido a lo que dice Mario. Tampoco me gusta la forma en que se están dando las cosas. Creo que si está involucrando el rechazo de algunos proyectos y el atraso regional solamente para poder muñequear de parte de los consejeros regionales, creo que no corresponde, porque también están ellos ahora siendo cómplices del atraso regional que puede sufrir la no aprobación de los proyectos. Algo negativo y positivo. Lo negativo es que esta situación, yo creo que yo la responsabilidad se la doy al gobierno regional, a la intendenta en este caso, y al quienes tienen hoy día por ley al ejecutivo. El poder ejecutivo. No hay otro responsable, porque el mal diálogo, la falta de diálogo es culpa del liderazgo, en este caso, de quien lo tiene. Y lo positivo, yo diría que reconocer, al menos yo estoy contento, y quizás de eso no se ha hablado mucho, de que Isabel Allende haya recibido el Premio Nacional de Literatura de Estados Unidos. Sí, qué bueno que lo tocaste. Quiero mencionar algo positivo. Van a volver a activarse las comisiones también del Consejo Regional. Creo que enhorabuena, porque necesitaban, yo creo que estar activos. Bueno, bastante analizado ya el tema. Esperemos qué pasa durante la semana, ¿cierto?, con esta reunión entre la intendenta, pero claro, aquí el Poder Ejecutivo finalmente es el que lleva el pandero, si el representante ejecutivo del gobierno regional es la intendenta, pues los CORES son un cuerpo colegiado que votan y tendrán efectivamente sus versiones. Vamos a tener que también contrastar las otras versiones también, ¿cierto? Pero ya llegamos al término, así que Pauta Semanal se despide y nos estamos viendo, en una próxima semana. No se olvide que el programa se repite el día sábado, el día domingo. Nos pueden ver también por Facebook Live. Y bueno, hasta la próxima, así que muchas gracias. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan y conducen Daniela Panicucci, concejala Comuna de Punta Arenas,
Yanira Lara, ex-seremi de Gobierno. Cristian García, ex-seremi Hacienda y Economía. Mario Esquivel, abogado. Y Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex-seremi de Obras Públicas. Pauta semanal. Después de la noticia, el análisis.